Bien, es así, la pancreatitis por la hipertrigliceridemia, ¿sí? Por aumento de los triacilglicéridos. ¿Qué ocurre? Si hay aumento de los triacilglicéridos en sangre, esto significa que tenemos muchos kilomicrones, ¿cierto? O también que tenemos muchas VLDLs, que son las que transportan triacilglicéridos en la sangre, ¿cierto? Normalmente esas lipoproteínas se supone que son degradadas por la lipoproteína lipasa, pero como hay un defecto en esa lipoproteína lipasa, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una persona que tenga resistencia a la insulina, entonces no se induce la lipoproteína lipasa, ¿bien? O puede ser un déficit congénito de lipoproteína lipasa, ¿bien? Algo que esté impidiendo la expresión de esta lipoproteína lipasa, entonces eso interfiere con el metabolismo de estas lipoproteínas, ¿cierto? Porque ellas no pueden ser metabolizadas por la lipoproteína lipasa. Bien, como ellas perduran más tiempo en sangre, kilomicron y VLDLs, ¿qué ocurre? Puede ocurrir lo siguiente, ¿sí? Una teoría dice que los kilomicrones, ¿sí? Como tienen un gran tamaño, cuando ellos pasan por la microvasculatura, por los capilares sanguíneos que se encuentran a nivel del páncreas, ¿sí? Digamos que este es un capilar sanguíneo acá, digamos que esto es un vaso sanguíneo, ¿sí? Bien, entonces se dice que el kilomicrón obstruye acá, ¿sí? Por su gran tamaño, obstruye el flujo sanguíneo, ¿sí? Y al obstruir, eso causa una isquemia acá en el tejido pancreático, ¿bien? Entonces, esa isquemia desarrolla una reacción inflamatoria, ¿bien? Y esa isquemia también, ocurre una lesión acá en el páncreas, lo cual favorece que enzimas que están presentes acá dentro del páncreas, como por ejemplo, la lipasa pancreática, ¿bien? Lipasa pancreática que ella normalmente es secretada por el páncreas, ¿cierto? A nivel intestinal, ¿bien? Y que va a ir a participar en la digestión de los lípidos, ¿cierto? A nivel de la luz intestinal, acá luz intestinal, ¿bien? Hace que la lipasa pancreática que está aquí presente, ella pueda actuar sobre el kilomicrón, ¿bien? Normalmente la lipasa actúa aquí en la luz intestinal. Entonces, como ocurrió un daño en el páncreas, esa lipasa pancreática actúa sobre el kilomicrón y ¿qué hace? Digiere, hidroliza los triacilglicéridos que están presentes. Entonces se forman ácidos grasos y glicerol, ¿cierto? Esos ácidos grasos que están aquí son ácidos grasos libres. Entonces, esos ácidos grasos libres resultan tóxicos para el propio páncreas. ¿Por qué? Porque ellos, además de que favorecen una respuesta inflamatoria, porque ellos no deberían estar aquí, ¿sí? Son un componente extraño acá en ese tejido, ellos también cambian el pH, entonces el pH se vuelve más ácido, ¿bien? Y ese pH más ácido va a favorecer la activación de otras enzimas pancreáticas que son el tripsinógeno. Entonces, el tripsinógeno, normalmente el tripsinógeno, él se secreta del páncreas, va hacia la luz intestinal y a nivel de la luz intestinal, ¿sí? Él se activa de tripsinógeno, él se activa hacia tripsina, ¿bien? Pero aquí en la luz intestinal, ¿bien? Por eso se dice que él es un zimógeno pancreático, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Como ocurrió un daño acá en el páncreas, hay ácidos grasos libres, hay una disminución del pH, esa disminución del pH aquí dentro del páncreas favorece que el tripsinógeno se active aquí dentro del páncreas a tripsina. Y esa tripsina, como es una enzima que ella se encarga de la digestión de las proteínas, pues ella digiere proteínas que están aquí en el páncreas. Entonces eso causa una lesión a nivel del páncreas que favorece aún más la respuesta inflamatoria. Entonces por eso ocurre la pancreatitis, ¿bien? O sea, la inflamación del páncreas, ¿bien? Esto es una explicación, bien. Además también, hay como otra hipótesis, hay otra teoría. Se dice que estas lipoproteínas, como no son hidrolizadas por la lipoproteína lipasa, ellas pueden ser hidrolizadas por una enzima que se llama lipasa endotelial, o sea que está presente en el endotelio, ¿sí?
No es una lipoproteína lipasa, es una lipasa endotelial que es producida por las células endoteliales y expresada a nivel de las células endoteliales, ¿sí? A nivel de cualquier tejido, Entonces, esa lipasa endotelial, ¿qué hace? Ella hidroliza los triglicéridos que están presentes en esas lipoproteínas y producen ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Eso lo sabemos. Normalmente, cuando se produce ácidos grasos y glicerol en sangre, esos ácidos grasos tienen que unirse a la albúmina para ser transportados a nivel de la sangre, porque como ellos son grasas, bien, ellos no son solubles en sangre, que la sangre es principalmente acuosa, es agua, bien, entonces ellos deben ir con la albúmina. Pero ¿qué pasa? Como hay muchos, hay un aumento, dijimos que hay un aumento de triglicéridos, entonces hay un aumento de estas lipoproteínas, se produce un aumento de la producción de esos ácidos grasos y ese aumento satura a la capacidad de albúmina, o sea, satura la albúmina que está presente, que está disponible en sangre. Entonces, unos ácidos grasos quedan unidos con la albúmina, pero otros ácidos grasos quedan libres. Y esos ácidos grasos libres, cuando están circulando, ellos pueden ir hacia el páncreas, bien, y a nivel del páncreas se dice que ellos causan una lesión de las células pancreáticas, y esa lesión de las células pancreáticas favorece una respuesta inflamatoria. Y ya sabemos también que la presencia de ácidos grasos libres, como ya mencionamos aquí, disminuye el pH del páncreas y favorece la activación del tripsinógeno en tripsina dentro del páncreas. Entonces, dentro del páncreas ocurre la digestión de las propias proteínas de las células pancreáticas y ese daño es lo que lleva a la inflamación, a la respuesta inflamatoria, que es lo que se presenta en una pancreatitis. Bien.